Y estamos. Estábamos hablando hace un momento atrás entonces de los distintos tipos de bautismo que practican las iglesias cristianas. Uno de ellos es el bautismo como medio de gracia, y este bautismo, indican ellos, en el catolicismo romano, imparte gracia salvadora. No lo representa, no simboliza, sino que imparte gracia salvadora. Y en el catolicismo romano, perdona los pecados veniales, mortales, original, salva, santifica. No hay necesidad de que haya fe y haya arrepentimiento en el catolicismo romano. Idealmente sí, pero no necesariamente. Si hay una intención habitual en el tiempo, ya el acto es efectivo o se produce la gracia. Martín Lutero, por otra parte, explica que el agua no efectúa en sí misma ninguna obra milagrosa. El Martín Lutero todavía lo ve como medio de gracia. También lo ve como medio de gracia. Sino por la obra del Espíritu Santo, mediante la palabra unida al agua. Es decir, es la palabra, el agua, por medio del Espíritu Santo, produce y efectúa la gracia salvadora en el luteranismo. Por tanto, por medio de la palabra de Dios, en el bautismo, el Espíritu promete bendiciones, crea y fortalece la fe, llena de gracia y de vida produce el lavamiento de la regeneración por medio del Espíritu. Entonces, fortalece la fe, regenera, dice regenera es lo mismo que el nuevo nacimiento, la salvación. Y se efectúa el nuevo nacimiento. Se produce la conversión, la transformación, el inicio de la vida cristiana, por el acto del bautismo, dice la iglesia luterana. Desde el punto de vista de Romanos, capítulo 6, verso del 1 al 11, es crucial para sostenerlo. Este pasaje significaría que el bautismo no es simplemente una imagen de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección, sino que el bautismo realmente nos une con Cristo. Además, el bautismo ejerce un efecto subjetivo en el creyente. Este hecho será recordado a menudo por los creyentes, por lo que será una fuente de ánimo e inspiración en el futuro para todos los cristianos. Así ve el luteranismo y el catolicismo romano el bautismo como medio de gracia. En el luteranismo tiene que haber fe, por supuesto que tiene que haber fe. En el catolicismo no necesariamente. Ahora nos vamos con el bautismo como signo y sello del pacto. El primer sistematizador de la doctrina evangélica protestante fue Juan Calvino. Juan Calvino ve el bautismo como signo y sello del pacto. Comenta que el bautismo es una marca de nuestro cristianismo y el signo por el cual somos recibidos en la sociedad de la iglesia. Ahora está empleando otro término, ya no es medio de gracia, no imparte gracia, sino que es un signo, es decir, es una representación, un signo nada más, por el cual somos recibidos en la iglesia, para que injertados en Cristo seamos contados entre los hijos de Dios. Este sacramento, dice Juan Calvino, atestigua la remisión de los pecados, pero atestigua nada más, no lo produce, sino que atestigua la remisión de los pecados, tanto pasados como los pecados futuros, que se cometerá en el futuro de los creyentes. Es un sacramento que permitirá en el transcurso de la vida, siempre que los atormente la conciencia de sus pecados, han de renovar el recuerdo del bautismo, para confirmarse de este modo en la confianza de aquel único y perpetuo lavamiento que tenemos en la sangre de Cristo. Nos da a conocer nuestra mortificación y nuestra vida en Cristo. Atestigua nuestra unión con Cristo. El bautismo no restaura la justicia y la pureza original, porque eso es obtenida por medio de la imputación. Y la imputación de la justicia se obtiene por medio de la fe. Eso es lo que dice el calvinismo respecto
al bautismo, signo y sello del pacto. Un signo testifica, testimonia el perdón de nuestros pecados, pero no lo produce, porque no es un medio de gracia para la iglesia del calvinismo. Para la iglesia de la Reforma, las iglesias reformadas, para la confesión belga del siglo XVI, señala, el bautismo es el sustituto de la circuncisión. ¿Sí? Estamos todavía en el punto 2, el bautismo como signo y sello del pacto. Las iglesias que bautizan por rociamiento y a los infantes ven el bautismo como signo y sello del pacto, porque lo ven como sustituto de la circuncisión. Por medio de este sacramento, los cristianos son recibidos en la iglesia de Dios. Son separados de todos los pueblos y religiones extrañas para estar consagrados a Él. Por eso que en algunas iglesias practican el bautismo de infantes para consagración, del mismo modo como se practicaba la circuncisión en el Antiguo Testamento. El bautismo se efectúa por medio de agua para significar, pero mire lo que dice la confesión belga, para significar nada más, no para producir, para significar la limpieza del alma, por medio de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es la que limpia el alma, pero no el bautismo. La purificación de los pecados está significando la purificación de los pecados y la regeneración. Lo significa, no lo produce, lo significa nada más. Eso tiene que quedar claro en el bautismo para los que bautizan como signo y sello del pacto. Lo significa, lo testifica, lo simboliza, pero no lo produce. El catecismo de Heidelberg del año 1563 dijo lo siguiente con respecto al bautismo como signo y sello del pacto. Donde prometió Cristo que Él nos quiere limpiar tan ciertamente por su sangre y espíritu como somos lavados por el agua, responde el catecismo de Heidelberg en la institución del bautismo. Es decir, el bautismo, Cristo promete limpiar al creyente por medio de su sangre, por medio del espíritu, con el agua, por medio del agua. La promesa de salvación se repite cuando las Sagradas Escrituras llaman el lavamiento de la regeneración y ablución de pecado al bautismo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso 16, habla también del lavamiento de la regeneración. Pero el lavamiento no es la purificación misma de los pecados, porque solo la sangre de Cristo y el Espíritu nos limpia y nos purifica de todo pecado. Lo deja muy claro la confesión con el catecismo de Heidelberg. El que limpia de pecado es la sangre de Cristo, por medio del Espíritu, no por medio del agua. Es decir, el agua simboliza, testifica, significa, no produce. El bautismo es un lavamiento con agua, según la confesión de Westminster. Este sacramento, dice la confesión de Westminster, este sacramento significa y sella nuestra unión con Cristo. Significa y sella nada más nuestra unión con Cristo. Y la participación de los beneficios del pacto de gracia. Los beneficios, la participación de los beneficios de ser parte del pacto de gracia. Por ello, el mandamiento de bautizar es simplemente un mandamiento a lavar con agua. No es específicamente un mandamiento a sumergir, o a efundir o a rociar. La mayoría de las iglesias que describe el bautismo como signo y sello del pacto, no es necesario que se sumerja. Porque dice la confesión de Westminster, no es específicamente el mandato a sumergir o a efundir o a rociar. Dice, el modo de aplicar el agua como medio purificador no es esencial. Lo único necesario es realizar tal aplicación con agua a la persona que haga el acto significativo de purificación del alma. Se está simbolizando nada más la purificación del alma. Pero la purificación del alma en sí lo desarrolla, o lo lleva a cabo en la sangre de Cristo por medio del Espíritu de Dios. El bautismo es el signo sacramental del nuevo pacto.
El signo del antiguo pacto era la circuncisión, ahora el signo del nuevo pacto es el bautismo. El símbolo que Dios usa para sellar su palabra en los escogidos, de que están incluidos en el pacto de gracia, asume varios significados. El bautismo en agua, para los que bautizan en este sentido, como signo y sello del pacto, tiene varios significados el bautismo. ¿Cuáles son estos? El signo del lavamiento y la remisión de los pecados. Es decir, se lavan los pecados, son perdonados los pecados. Y hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Es decir, gracias al bautismo está simbolizando que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el que regenera. Han sido sepultados, resucitados con Cristo. Que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y que hemos sido santificados por el Espíritu Santo. Mire todo lo que significa el bautismo. Para los que bautizan como signo y sello del pacto. Santificado por el Espíritu Santo de Dios, adoptado a la familia de Dios, unido, sepultado, resucitado con Cristo, regenerado con Cristo. El signo externo no transmite automáticamente o por medio de magia las realidades que significa, puesto que el poder proviene de Dios. La realidad a la que este sacramento apunta puede surgir antes o después de que el signo del bautismo ha sido dado. Es decir, el perdón de los pecados, el ser adoptado en la familia de Dios, el ser regenerado, el unido a Cristo, sepultado con Cristo, resucitado con Cristo, puede venir antes o después de recibir el bautismo. Por ejemplo, Abraham, la fe fue previa al signo de la circuncisión, pero en sus hijos el signo fue dado antes que su posesión de la fe. Abraham creyó en el capítulo, ¿qué capítulo cree Abraham? Capítulo 12 del libro de Génesis. En el capítulo 20, luego en el capítulo 15, él va a tener que circuncidarse. Es decir, el signo vino posteriormente a la fe. Pero en el caso de sus hijos, Isaac, Jacob y todos los demás hijos de Jacob, a los 8º días estaba circuncidado. Isaac va a creer después. Jacob se va a convertir después. Cuando lucha con el ángel, ahí se convierte. Es decir, él se circuncidó y la realidad del símbolo de la circuncisión vino mucho después. Del mismo modo, los que bautizan como signo y sello del pacto no se preocupan cuándo se va a producir la realidad de lo que está simbolizando o significando. No le importa eso. Lo que importa es que es símbolo que esta persona es parte de la familia del pacto, es miembro de la familia del pacto. Puede ser que ya haya ocurrido esta realidad o espera por la responsabilidad de los padres que esto se produzca en el futuro próximo. Es decir, que en algún momento crea. Si en el caso de un niño, en el futuro, con la esperanza futura de que va a creer. Este punto de vista, entonces, no tiene problema de bautizar infantes. Pero los que bautizan infantes como signo y sello del pacto, no lo bautizan como medio de gracia. No en el mismo sentido como lo practica la Iglesia Católica Romana, ni tampoco como lo practica la Iglesia Luterana, sino como lo practican todas las iglesias que describen el bautismo como signo y sello del pacto. Las iglesias anglicanas, las iglesias presbiterianas, las iglesias menonitas, la evangélica pentecostal, metodista pentecostal, la misión Iglesia del Señor, y no sé cuántas otras, son varias iglesias que bautizan infantes. Pero porque algunos no saben por qué bautizan, no tienen ni idea por qué bautizan infantes. Piensan que lo están bautizando porque lo adoptaron o lo heredaron de la Iglesia Católica Romana. Y en algunas iglesias, para no asemejarse al catolicismo romano, no bautizan infantes. Presentan solamente al Señor. Pero son miembros de una iglesia que consigue el bautismo como signo y sello del pacto. Bueno, ¿por qué bautizan en algunas iglesias infantes? Por esta razón, porque ven el bautismo como signo y sello del pacto.
Ahora se comprende entonces estos distintos tipos de bautismo que practican las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Lo que hemos estado observando, mis estimados hermanos, hermanas. Profesor, ¿puede repetir qué denominaciones protestantes practican el bautismo de infante? Como signo y sello del pacto, o como Como, bautismo de claro, infante, bautismo de infante. la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, la iglesia anglicana, la iglesia reformada, la evangélica pentecostal, metodista pentecostal, una que es la privada, o sea, la pública, Misión Iglesia Señor, y esas son algunas, no sé cuál será la otra aquí en Chile. Bueno, Hermano, Paulo, Pero hablen. la evangélica pentecostal. parece que la evangélica pentecostal no bautiza a los infantes, parece, La IEP, sí. yo tenía entendido que sí, la IEP, la que sale de Willy Hoover. La IEP, sí, pues la actual que está, no sé, parece que no, no. Bueno, yo escuché por ahí, porque hay un hermano que es compañero de mi hijo de la Ya, universidad y le mencionaba que no bautizaban, me parece, a los infantes. Eh, no creo que lo hayan cambiado, ¿ah? Quizá lo hayan cambiado. Le vamos a preguntar, pero no estoy seguro. Sí. Bueno, Ah, ok, así ok. que, Ya. Profesor, entonces, si todas estas denominaciones bautizan infantes, ¿cuál sería la diferencia con el bautizo de la Iglesia Católica Romana? ¿Cuál sería quién podría ayudarme, mis hermanos? ¿Cuál es la diferencia con el catolicismo romano? Depende por cómo se bautice, por el medio que se bautice. Ya sea por gracia, por signo, impacto. Ahí habría que definir Exactamente, eso ahí. exactamente. La Iglesia Católica Romana, ¿cómo ve el bautismo? Por gracia. Como santificación interna, ¿Qué más? Como medio de Bueno, expulsión del salvación. pecado eso, original, eso es lo que significa. Pecado original, santificación interna, ¿qué más? Como medio de salvación. Medio de salvación. Mm. Medio de salvación. perdón de ¿Y cómo? pecado. Perdón de los pecados. Perdón de los pecados. Fundamental para la salvación. ¿Y cómo lo ve? ¿En cuál de las tres teorías el catolicismo romano ve el bautismo? eso, po, santificación interna, redención del pecado original, la salvación. Pero de las tres teorías, ¿cómo concibe el bautismo? Por Por medio Como de gracia. medio de gracia. gracia, Como medio de gracia. Muy bien, Ya. como medio de gracia. ¿Y cuál es la idea del medio de gracia? La diferencia de los otros. En el catolicismo que romano, con el no en bautismo, el luteranismo. que, que el bautismo salva en el fondo, Es por eso es un decir, medio de salvación. el, el agua, el agua y la declaración del sacerdote, ordenado por la iglesia, en nombre de la iglesia, al emplearlo sobre una persona, produce gracia salvadora. Ujú. Produce la gracia salvadora. Es decir, el agua más la palabra del sacerdote en nombre de la iglesia, se produce realmente lo que está significando. Por eso se conoce como medio de gracia. Imparte gracia salvadora. Se produce la gracia salvadora. Es decir, realmente la persona nace de nuevo. Y en el catolicismo romano, la diferencia del luteranismo en cuanto al bautismo como medio de gracia, ¿cuál es la diferencia? ¿Puedo repetir la pregunta? En el catolicismo romano con el luteranismo, cuando ven el bautismo como medio de gracia, ¿cuál es la diferencia? Para que se produzca la gracia salvadora. Que tiene que haber fe.
En la iglesia luterana. Sí, y el catolicismo no es necesario que exista la fe. Y en el catolicismo romano no necesariamente, sino que tiene que haber una intención previa, una intención constante en el tiempo para que sea válida. En cambio, en el signo y sello del pacto, ¿cuál es la diferencia con aquellos que creen como signo y medio o como medio de gracia? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Cuál será la diferencia ahí? Entre el bautismo concebido como medio de gracia y como signo y sello del pacto, ¿cuáles son las diferencias ahí? Es Y el, para atestiguar, o sea, para atestiguar la remisión de los pecados, pero Atestiguar. lo testifica, lo testigua, lo simboliza, Eso, eso. pero no significa que se produzca la remisión. Aunque lo produce. Porque si lo produce, No, es medio de gracia. Si lo significa, lo simboliza, lo atestigua, es signo y sello del pacto. Esas son las diferencias. Son grandes ahí las está mal. diferencias. Sí. No sé si respondimos a la pregunta, hermano Boris. eh, a ver, pero entonces, o sea, vimos la diferencia entre el catolicismo y el luteranismo, pero yo lo preguntaba con la diferencia con la denominación evangélica que tienen, ¿no? Que Si ahí, bautizan infantes. si ahí lo dijimos, lo ven como signo y sello del pacto. Eso es la católica, romana, o La católica romana lo ve, a ver, aquí lo voy a, Medio como de medio de gracia, gracia. a ver, aquí vamos a verlo. pero sin fe. Aquí está, en medio de gracia, lo ve el catolicismo romano. Le voy a poner la iglesia romanista. La romanista y luterana. Aquí está la iglesia romanista y la luterana. Ven el bautismo como medio de gracia. Así ven el bautismo. La romanista no necesariamente tiene que haber fe. En la iglesia luterana tiene que haber fe. Para que se produzca, se imparta la gracia. En cambio, en el segundo punto, signo y sello del pacto, lo significa. Significa. Atestigua. Significa, atestigua, simboliza. Simboliza. Así lo ve el signo y sello del pacto. Pero no lo produce. No produce lo que está simbolizando. Lo produce la sangre de Cristo, lo produce el poder de Dios, lo produce el Espíritu Santo. Puede ser antes o puede producirse después, pero lo está testificando nada más. Ahí están, hermano Pablo, las iglesias que bautizan a los infantes, las iglesias evangélicas, ¿cierto? Como mencionábamos, Sí, en exacto. como signo y sello del pacto. Exactamente. Correcto. Ya. Ahora sí, hermano Boris, No, la diferencia. Sí, sí, ahora me queda un poco más claro. Perfecto. Como sello de salvación, hermano Pablo, ¿cuál es Eso la vamos a diferencia? trabajarlo. Ahora lo vamos a trabajar. Ahora lo vamos a trabajar esa. Pero tiene que quedar claro del por qué, cuál es la diferencia entre medio de gracia y signo y sello del pacto. Tiene que quedar claro esa diferencia. Entre el catolicismo romano, el luteranismo y las otras iglesias que ven el bautismo como signo y sello del pacto. Muy bien. hermano, Sí, hermana Carolina. no, que quería hacer un pequeño comentario. En caso que nosotros conocemos, bueno, de un primo de él que lo bautizaron muerto en el ataúd. Lo fueron Lo a bautizar bautizaron. supuestamente, sí, en el ataúd, cuando ya parto.
Ah, ok. netamente del catolicismo romano, pero yo creo que sí fueron un poco extremos. Ni en el catolicismo romano hacen eso. Pero a ver si hicieron, rebautizaron muertos, ¿le bautizaron agua? Sí, ellos quedaron igual impactados. ¿Quién lo bautizó? Una, Un cura bautizó a un muerto. sí, Oh, qué raro, ¿no? puede Qué raro. que se haya salido de su... Sí, lo más probable, ¿eh? Lo más probable. Qué raro, nunca había escuchado algo así. Mm. Ya. Acá, como sello de salvación. ¿Cuál es el significado del bautismo como sello de la salvación? Para responder esta pregunta desde esta perspectiva del bautismo como sello de salvación, cabe señalar primero que existe una fuerte conexión entre el bautismo y nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Por tanto, bautismo es un acto de fe y un testimonio de que uno se ha unido a Cristo en su muerte y resurrección, de que se ha experimentado la circuncisión espiritual. Es una forma de proclamar lo que Cristo ya ha hecho en los creyentes. El bautismo es un símbolo, no solo una señal, porque realmente expresa la muerte y resurrección del creyente con Cristo. Teológicamente, el bautismo se puede definir como un acto de identificación, asociación con alguna persona, con algún grupo, algún evento. El bautismo cristiano significa identificación con el mensaje del Evangelio, la persona de Cristo y el grupo de creyentes. Es un testimonio público o demostración pública y visible de una verdad que ocurrió en la vida espiritual. Mira, aquí está la diferencia, ¿eh? Un testimonio público o demostración pública visible de una verdad que ya ocurrió en la vida espiritual del creyente. ¿Cuál es la diferencia con los otros? El bautismo como sello del pacto, por ejemplo. Tenía que cambiar de diapositiva. No, estoy aquí todavía, sello como Eh, sello de la salvación. Que espiritualmente, bueno, la regeneración puede ser, del cambio, el nuevo nacimiento. Pienso yo que no se ha producido. En los bebés, por ejemplo, pero no sé, quizás en otros casos puede ser. Puede ser Acá, esa la... bueno, hay una diferencia, pero que dice una demostración pública y visible de una verdad que ya ocurrió en la vida espiritual. Como anteriormente el bautismo del Espíritu Santo. Ah, bueno, aquí estamos limitados al bautismo en agua solamente. Después lo vamos a trabajar bautismo con el Espíritu Santo. Pero ahora como el Eh, agua. Dímelo, Juan Carlos. puede ser que como el sello de salvación en la tercera se está pronunciando primeramente por la fe, ¿cierto? Aceptar al Señor que no se ve por fe, por medio del Espíritu Santo, que convence y que eso regenera todo lo que usted dijo antes, en la convicción de lo que no se ve, lo que se espera. Entonces el bautismo es como un acto de obediencia, de fe. Lo hablado anterior, el primero y segundo, es más físico romano. Los romanos bautizan porque sin fe, no hay convicción. Y el otro que el sello, el pacto, similar, es similar, parecido, pero el tercero es mucho más enfocado al Rey de Reyes, que es aceptar a Cristo. Esto es por fe en este momento. Por la sangre que redimí del pecado del hombre y de la mujer, se habla del sello. Entonces, el circuncidar el corazón por fe, en obediencia. El bautismo es un acto de obediencia, dice Pedro, dice que el bautismo que tenemos ahora nos salva, pero nos quita la inmundicia de la carne. O sea, el pecado va a estar continuamente luchando contra nosotros, en medio de la sangre del Cordero. O sea, es lo que yo puedo entender. Pero ese es el sello de la salvación, por fe. Y la pregunta era, ¿cuál es la diferencia con los otros tipos de bautismo, como signo y sello del pacto, por ejemplo? Acá dice, es una demostración pública, visible, de una verdad que ocurrió en la vida espiritual. Ocurrió en la vida espiritual.
que se hace después de haber ocurrido el cambio en el ser humano. Excelente, Eso que yo digo de después de la regeneración, del cambio, el excelente. nuevo nacimiento de uno, porque Así es. uno tiene ese proceso con Dios, y bueno, en mi caso fue así, pues, tuve ese proceso con Dios, dije el momento de bautizarme, le pedí a mi pastor y no me bauticé, pues, pero ya estaba a mi disposición de mi corazón desde antes. Exacto. Ahí está la diferencia, ¿eh? En el bautismo como sello de salvación, el evento, la realidad a la cual simboliza, ya ocurrió en el pasado. En cambio, el bautismo como signo y sello del pacto ocurrió en el pasado, pero también puede ocurrir en el futuro. Esa es la diferencia. Es decir, acá, como sello de salvación, solo se bautizan a los que ya experimentaron lo que va a simbolizar. En cambio, el signo y sello del pacto se bautiza tanto a los que ya lo experimentaron como a los que lo van a experimentar en el futuro. Esa es la diferencia entre uno y los otros. Muy bien. Sigamos entonces viendo la definición del bautismo como sello de salvación. Testifica de las verdades espirituales en cuanto al nuevo nacimiento. Cuando una persona es bautizada, simplemente da testimonio público de lo que ya ha ocurrido en el plano espiritual. Ya, esos son los tres tipos de bautismo que practican las iglesias cristianas evangélicas, entonces, mis estimados hermanos. Las iglesias cristianas evangélicas practican el bautismo como medio de gracia, el bautismo como signo y sello del pacto y el bautismo como sello de salvación. Todas son iglesias evangélicas, con excepción del catolicismo romano, pero que prescinde de la fe. En cambio, todas las otras iglesias evangélicas bautizan de estas tres formas, de estos tres modos, como medio de gracia, signo y sello del pacto, sello de la salvación. Las iglesias luteranas, metodistas, presbiterianas, las iglesias reformadas, ¿qué más? Las anabaptistas, bautistas, aliancistas, todas las iglesias dentro del mundo protestante evangélico practican estos tres tipos de bautismos. Bueno, la luterana es la única que bautiza como medio de gracia, pero las otras están entre signo y sello del pacto y como sello de la salvación. Ahí están. ¿Alguna opinión con respecto a estos tres tipos de bautismo? Tiene que quedar bien claro, mis hermanos, para que no tener problemas de conceptos, de definición de conceptos estas tres teorías del bautismo. ¿Podría agregar, hermano Paulo, ahí, tal como agregó en los primeros dos puntos, Ah, sí. agregar el concepto ahí al ladito? Acá. Esto es, significa, ¿qué voy a hacer? Significa una realidad espiritual que ya ha ocurrido. Esto es en tiempo pasado. Ahí está mejor claro, ¿eh? Esto simboliza una realidad espiritual que ocurrió en el tiempo pasado. En cambio acá, en el signo y sello del pacto, y también acá la iglesia como medio de gracia, puede referirse a algo que significa en el pasado, en el pasado, pasado o futuro. Ahí, ahí está la diferencia entre uno y los otros. Perfecto. Sigamos entonces. Profesor, ¿puede Sí, dejarla ahí, hermano Boris. Sí, claro. puede dejarla ahí para sacarle una foto Por supuesto que sí. antes que la cambie? No hay problema. Ah, ya se pueden poner. Usted me dice, hermano Boris, cuando cambió. Sí, la verdad, profe, a mí sinceramente, como que se me enreda mucho este tema. Tratemos de Como que, desenredarlo, a ver. como que no lo tengo muy claro todavía. La diferencia, o sea, está la diferencia entre las tres en definición. ¿Mm? Después la diferencia entre signo y sello del pacto y sello de salvación y qué iglesias
practican una y la otra. Entonces, es como entre todas esas, ¿cómo Como le medio de dijera? gracia, Todos esos puntos. dentro de la iglesia evangélica, solo la luterana. Y Claro, no sé, eso lo tengo mm, claro, y todo el resto después son la o sea, la iglesia evangélica creen en estas tres, sí, exactamente. pero la única que cree como medio gracia es la luterana. Exactamente. Tiene que tener fe. Y sin el sello del Ya, pacto, las iglesias metodistas, las iglesias presbiterianas, las iglesias reformadas, las iglesias anglicanas, y aquí en Chile la metodista pentecostal, pero la pública, la privada cambió a como sello del pacto. La misión Iglesia del Señor y la, la IEP, ahí me dejó con la duda, ahora. No, no creo que ya, hayan cambiado ahora. Y bueno, ahí, te digo, esas son algunas. Lo ven como signo ya. sello del pacto. Y las ¿Y cuál? iglesias, como signo y sello de salvación, las iglesias bautistas, obviamente, los bautistas, que vienen de los anabaptistas, dentro de la reforma radical, porque fueron ellos que dijeron solo vamos a bautizar adultos y por inversión. La Alianza Cristiana Misionera igual, Ya. la otra iglesia evangélica. ¿Y cuál sería la diferencia como signo sello del pacto y como sello de salvación en definición, no en las denominaciones? Ah, en el signo y sello del pacto significa, O, de- atestigua, o definamos los primeros. el signo y sello del pacto significa, atestigua, simboliza la remisión de pecados, el perdón de pecados, el ser unido a Cristo, ser unido al cuerpo de Cristo, regenerados, santificados, unidos en Cristo en su muerte, resurrección, sepultura, significa, atestigua, simboliza. eh, Considera el bautismo como sustituto de la circuncisión. Simboliza que esta persona es miembro ahora de una familia del nuevo pacto. Esta parte importante del pacto simboliza que esta persona es miembro de una familia del pacto. Es parte del pacto entonces. Y las realidades a la cual significa, atestigua o simboliza pueden ocurrir antes o pueden ocurrir después. En cambio, el sello de la salvación simboliza nada más un evento que ya ocurrió en el pasado, que fue la salvación. Regeneración, santificación, justificación, todo lo relacionado con la salvación. Por eso que no se puede bautizar a los infantes como sello de salvación, porque todavía no ha ocurrido lo que está simbolizando, porque lo ve como sello de salvación, no lo ve como sello del pacto. En cambio, las otras iglesias tiene que bautizar a un hijo de un cristiano, porque ese cristiano es parte de la familia del pacto, está dentro del pacto de gracia. Es decir, no es que tienen que Es como esperar, lo que tienen sería, que es hacerlo. como cuando perdón, ¿Qué, hermana Carolina? como los que cuando nacen a los 8 días tienen que circuncidar. Hay como algo que Exactamente. En el Antiguo Testamento se circuncidaba al 8.º día un bebé. Y después el bebé, después creía, en algún momento creía, porque era miembro de la familia del pacto. Y lo responsable de indicarle, recordarle de que era miembro de la familia del pacto eran los papás. Acá también. Los padres, en el signo sello del pacto, son responsables de educar al hijo en la fe. Y en algún momento ese hijo se va a convertir. Es decir, se va a apropiar o va a experimentar el signo, el sello del pacto. Voluntariamente después, cuando se apropie de aquí, que es parte de la familia del pacto. En cambio, el sello de la salvación simboliza que ya es salvo nada más. Testifica públicamente de que es salvo. Esa es la diferencia entre uno y otro. Hermano Pablo, ¿Sí? la presa ahí como sello de salvación ya sería solamente el bautismo para los adultos, porque, Solo para los adultos, no para los niños, porque los niños no han experimentado lo que simboliza, que es la salvación. amén.
Sí, eso es. Eso es. Perfecto. Ahora sí, hermano Boris. Eh, Cuando dice como signo y sello del pacto, dice significa, atestigua, simboliza, o sea, Correcto. significa qué cosa, atestigua qué cosa y simboliza qué cosa. Simboliza que el nuevo nacimiento, el perdón de pecados, la santificación, que ha sido unido con Cristo, es miembro de la familia del pacto. ¿Qué más? Eh, en otros términos, ¿qué es salvo? Que salvo ha experimentado todo lo que experimenta un creyente. El- Eh, Dijo, la unión, simboliza el nuevo nacimiento, nuevo el perdón de pecados, nacimiento, ¿qué más? perdón de pecados, santificación, identificación con Cristo, unión al cuerpo de Cristo, unión a Cristo en su muerte, resurrección en su Hermano, sepultura. Sí, mi autor ahora. bueno, reitero lo que dije anteriormente, que también consulté, cuando se habla del nuevo nacimiento, debiera haber sido bautizado en el Espíritu Santo, porque el nuevo nacimiento prácticamente viene a referirse a eso, al bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Que ha Ah, sido, que ha sido bautizado, porque como se habla ahí, por ejemplo, cuando Pablo le dijo, perdone Jesús a Nicodemo, ¿no es cierto?, que debieran nacer de agua y de espíritu, que debieran nacer otra vez. Esta es mi consulta referente a eso. muy bien. Bueno, el nuevo nacimiento sí, efectivamente lo produce el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento. Convence de pecado, juicio y justicia, aplica la sangre de Cristo al creyente, trae a Cristo a vivir dentro del creyente, regenera al creyente, trae una nueva naturaleza espiritual, perdona los pecados, resucita también al creyente. Sí, el Espíritu Santo lleva a cabo esa obra. Y el bautismo con el Espíritu Santo es un término que se utiliza dentro de las iglesias pentecostales. Es un término ya técnico más técnico, más teológico. El bautismo con el Espíritu Santo se utiliza en el libro de los Hechos para referirse al revestimiento de poder para los que ya son creyentes, para los que ya han sido regenerados. Han sido regenerados por el Espíritu. Pero el bautismo con el Espíritu Santo en el libro de los Hechos lo reciben personas que ya son salvas, es decir, personas que ya han sido regeneradas. Y el pentecostalismo lo interpreta como un revestimiento de poder, posterior, diferente, subsiguiente, distinguible de la regeneración. Por ejemplo, en el libro de los Hechos se dice, esperen hasta que sean revestidos del poder de lo alto, porque Juan el Bautista bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esos apóstoles ya estaban convertidos ya, porque el Señor Jesucristo le dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. El que ya está limpio no necesita limpiarse nada más, sino solamente los pies, le dice el Señor Jesucristo a los apóstoles, y la confesión de Pedro, como representante de todos los apóstoles. Tú eres el Hijo del Dios bendito. Bienaventurado es Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una confesión de salvación. Es decir, ya eran salvos, ya estaban convertidos los apóstoles. Y después recibieron el revestimiento de poder, en el día de Pentecostés. Antes estaban temerosos, se escondían, y después cuando recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, se volvieron valientes para predicar. Tenían valentía, porque el bautismo del Espíritu Santo le da valentía para predicar el Evangelio. Los samaritanos creyeron al mensaje del Evangelio, predicado por Felipe, se enteraron en Jerusalén, Pedro y Juan van a ir después. ¿Cuántos días pasaron? No sabemos cuántos días pasaron. Llegaron a Samaria, a estas personas que ya eran cristianos, se habían convertido, se habían bautizado, y pusieron las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. El bautismo, se fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en lengua y profetizar. Ahí recibieron el bautismo del Espíritu Santo posterior, no sabemos cuántos días, pero posterior. Con el apóstol Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Cuando reconoce a Jesucristo como Señor, el apóstol Pablo en su camino a Damasco, él reconoce
es una confesión de salvación. Es decir, lo declara Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? El apóstol Pablo va a decir después, en el libro de Romanos, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Pero pasaron 3 días, después de 3 días, el Ananías puso la mano sobre él y recibió el bautismo con el Espíritu Santo y la sanidad de los ojos también. Pasaron 3 días. Con los efesios también, creyeron en Cristo, se bautizaron y después pusieron las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Se refiere al bautismo del Espíritu Santo, porque cuando creyeron, nacieron de nuevo y el Espíritu Santo produce esa obra. El Espíritu Santo produce entonces la regeneración o el sello con el Espíritu y produce también el bautismo o la llenura con el Espíritu Santo, que es posterior, que da poder para testificar acerca del Señor Jesucristo. Y para todas las obras ministeriales, es decir, pastores, misioneros, evangelistas, profesores, teólogos, en decir. Esta es la diferencia entre lo uno y lo otro. Pero lo vamos a trabajar igual, envío un texto del bautismo con el Espíritu Santo. Igual vamos a trabajar en la doctrina del Espíritu Santo. Y eso viene después que termine la doctrina de la iglesia. Estamos trabajando en la iglesia. Después viene del Espíritu Santo y después, la otra parte, la escatología. Ya. Profesor, Sí, hermano Boris. lo último respecto al como signo sí, el pacto, cuando usted me dijo que simboliza el nuevo nacimiento, el perdón de pecado, la santificación, etcétera. Ese Correcto. también se Lo aplica atestigua. atestigua todas esas cosas, Exacto, simboliza sí. todas esas cosas Sí, también. correcto. Sí, Ya, exactamente. Pero esa realidad puede acontecer antes o después. Del mismo modo como el bautismo, como la circuncisión. Porque acá dice que el bautismo es signo del pacto, así como la circuncisión era signo del antiguo pacto. Ahora el bautismo es el claro, signo del nuevo pacto. Si ya. se bautizaba en el Antiguo Cuando Testamento es pone, para decir que era de la familia del pacto. Si se bautiza ahora a los niños, es para indicar que este niño está dentro de la familia del pacto de gracia. ya. Y cuando dice pasado futuro, eso se aplica como si inició el pacto o como ha sido salvación, porque ahí está como entre Ah, medio. como signo del pacto. Puede Ya, producirse en el pasado o se puede producir en el futuro. Eso, ¿eh? No es tan sencillo interpretar entonces los distintos tipos de bautismo dentro del cristianismo, ¿ah? Por eso es que se producen las divisiones dentro de la iglesia, porque no hay tiempo para comprender los distintos tipos de bautismo de las otras congregaciones. Pero si uno comienza a detenerse, a preguntar, a consultar los distintos autores de todas las denominaciones, ya uno comprende por qué bautiza de un modo o bautiza de otro. Ya, ahora vamos a pasar a lo siguiente entonces. Vamos a ver lo siguiente. Las definiciones ahora. Definiciones de sacramentos y ordenanzas. Para el catolicismo romano, los sacramentos, siguiendo al Concilio de Trento, que nos da una definición de este concepto, son signos de salvación. Los sacramentos. Aquí estamos definiendo sacramentos, pero como lo define el catolicismo romano. Signo de salvación, instituidos por Jesucristo y encomendado a la Iglesia, que consta de una cosa creada, es decir, el elemento, y una palabra pronunciada por encargo de la Iglesia, por medio de un sacerdote, y que significa y a la vez operan realidades espirituales de acuerdo con la institución por Cristo. Es decir, significan y operan, o significa y produce. Es decir, el elemento, el agua, junto con la palabra del sacerdote, instituido por la Iglesia, ordenado por la Iglesia, realmente produce lo que está simbolizando. Así entiende el catolicismo romano un sacramento. Lo produce, realmente lo produce en el acto. Ninguna de las iglesias evangélicas cree eso. Por eso es que son evangélicos. Pero el catolicismo romano lo cree. Se produce en el acto. En el acto se produce aquello. Aunque no haya por fe. No haya fe. ¿podría repetir la definición de Sí, la Iglesia claro. Católica? Dice que es un signo de salvación
que son instituidos por Jesucristo y encomendados a la iglesia. Un signo de salvación. Un signo de salvación. Instituidos por Jesucristo que se le ha encomendado a la iglesia. Que consta de un elemento o cosa creada. El agua o el pan. Y una palabra que pronuncia la iglesia por medio del cura. Y que significa y a la vez opera realidades espirituales. No solamente significa, opera realidades espirituales. Produce realidades espirituales. ¿Estamos hablando de sacramento Sacramentos. como concepto general o solamente en del bautismo? No, como concepto general de sacramento, pero solo dentro del catolicismo romano. Ya. El bautismo es un sacramento para el catolicismo romano, pero también es la Santa Cena, la ordenación sacerdotal, el Claro, los 7 matrimonio. sacramentos, sí. Exactamente. Es decir, Ya. ¿Y qué más dijo? produce realmente. No solamente significa, sino que produce realidades espirituales. Opera realidades espirituales. Produce y opera realidad espiritual. Exactamente. Es decir, un católico queda aquí, pero asegurado. Aunque no haya responsabilidad después con la iglesia, o no vaya nunca más a la iglesia, ya está por lo menos con la conciencia tranquila. Estoy sano, estoy al otro lado. Si me muero, me voy del paraíso. Aunque no tenga ninguna Eso responsabilidad. eso explica por qué los católicos son como son entonces. Obvio, obvio. Porque la doctrina, lo que nosotros creamos, determina nuestro comportamiento. Un católico sencillo, va al cura, aunque no tenga fe, pero tengo la intención, por si acaso, en una de esas, quizás, para asegurarme y estar tranquilo con mi conciencia, me voy a bautizar. Y después sigo viviendo como quiero, pero me voy a bautizar. Y realmente soy salvo, porque me bauticé, realmente soy salvo, porque me bauticé. Es decir, el Señor me va a dejar entrar. Pues, claro, ¿cómo no me va a dejar entrar si me bauticé? Y me dijeron que tal cura, me emplearon el agua y me dijeron que por lo menos tenía que tener la intención persistente en el tiempo. Yo lo tenía, pero no tenía fe, eso es verdad. Pero por lo menos tenía la intención y eso me dijeron. Entonces tienen que dejarme entrar porque eso es lo que me dijeron. Bueno, no sé si eso le dirá un católico al Señor cuando llegue al paraíso, ¿no? Bueno, es lo que vemos. Un católico romano piensa así. Porque eso es el dogma de la Iglesia Católica Romana. El sacramento es, en consecuencia, un modo que se hace presente en su realización por la Iglesia, la salvación inaugurada por Jesucristo. Tanto los catecismos y los manuales de teología clásico del catolicismo romano lo suelen definir como un signo sensible, instituido por Cristo para significar y producir gracia. Significa y producir gracia. Aquí emplean un término muy técnico que aquí lo voy a anotar. El término técnico es ex opere operato. Ahí está el concepto que utiliza el catolicismo romano. Ex opere operato. ¿Qué significa esta idea? Ex opere operato. No importa la condición espiritual subjetiva del que lo recibe o administra el signo sacramental. Es válidamente realizado, si se realiza de manera correcta, produce la gracia. El que recibe el bautismo, no importa si cree, no importa su condición espiritual, pero si tiene una intención en el tiempo, ya es válido. No importa la condición espiritual del cura. El cura puede ser un ladrón, un borracho, un inmoral, cualquier condición del cura, no importa. Si el cura emplea el agua
y dice las palabras correctas del manual, ya se produce la realidad espiritual que está simbolizando el sacramento. Bueno, Pablo, ¿Sí me notó, Abraham? perdone que lo interrumpa. No se ¿Podría preocupe. poner la definición ahí en ex opere operato? Esa es la que estoy dando. No Sí, importa la claro. condición espiritual del que lo recibe y el que lo imparte. No importa. Ya, Eso significa ex opere operato. ya no es que le digo porque me están llamando porque mi hijo viene y tengo que ir a buscarlo al videotren Ah, muy bien, muy de bien. la universidad. Ya. Entonces, quiero pedir permiso porque voy a Adelante, mi tener, autor. Sí, por supuesto. y si lo pone ahí usted, después yo le saco la fotito. Ah, muy bien. Bueno, igual lo envío en las presentaciones en PowerPoint y recuerde que si usted levanta la diapositiva, hay unos comentarios, una nota abajo y ahí está todo escrito. Todo lo que yo le estoy comentando está todo escrito igual ahí. Ah, ya, Sí, ya. ahí está todo enviado. Bueno, Pablo, disculpe, me voy a tener que retirar. Listo, A ver si doctora, no se preocupe. Adelante. le bendiga a todos. Amén. Bien, el opere operato entonces, eso es lo que significa. No importa la condición espiritual del que lo recibe ni el del que lo imparte. Dentro del catolicismo romano hubo este debate y se dijo, tiene que ser así porque si hay un sacerdote, por ejemplo, que esté espiritualmente incapaz de llevar a cabo el procedimiento del bautismo, la Santa Cena o cualquier otro sacramento, que no esté en condiciones espirituales, y después se supo que no estaba en esas condiciones espirituales, entonces todos esos bautismos que él realizó no eran válidos. Van a tener que bautizarse de nuevo. Y también las personas van a quedar con la duda, las personas que se bautizan, porque ¿habrá estado en las condiciones espirituales correctas el sacerdote cuando me bauticé? Porque si después yo sé que el sacerdote estaba en pecado, entonces voy a tener que bautizarme de nuevo. Y para salir de esa incertidumbre, ese problema o esa angustia, entonces la Iglesia Católica dijo, no importa la condición del sacerdote, ni tampoco importa el que recibe el sacramento. Se produce igualmente la, la realidad espiritual en la cual se efectúa. Dentro del protestantismo, dentro de los evangélicos, sacramentos, ordenanzas y ritos se utilizan como sinónimos, intercambiablemente, no como lo emplea el catolicismo romano. No hay ninguna diferencia entre los protestantes. Acá simplemente es un símbolo nada más, un, un- algo que está simbolizando, pero no opera ninguna realidad, lo simboliza nada más. Y sacramento, ordenanzas o ritos son sinónimos para referirse a la Santa Cena o al bautismo. Ya, y aquí nos vamos pasemos a la siguiente entonces, a la siguiente presentación. Aquí estamos ahora con el, el bautismo por Profesor, el... Sí, ¿no va hermano a dar la Mauricio. definición, no va a dar la definición de sacramento según el protestantismo? Sacramento, ordenanza, rito, significa lo mismo. Es un símbolo nada más. Un símbolo de las realidades espirituales de la Santa Cena, por ejemplo, símbolo del cuerpo de Cristo. Y del bautismo, símbolo de la salvación o símbolo de que la salvación se va a producir o ya se produjo ya. El signo sello del pago, signo sello del pago. Pero se utilizan intercambiablemente. No produce realidades espirituales. Ni tampoco el protestantismo cree en el ex opere operato. La forma de bautizar ahora. Eso es lo que vamos a trabajar en este punto. Weine Gruden, con una profunda convicción, señala que la práctica del bautismo en el Nuevo Testamento se realizó de una sola manera,
la persona, la que se bautizaba, era sumergida. El modo de bautizar y la manera en que se llevaba a cabo en el Nuevo Testamento era la inmersión. Y aquí estoy citando a Paine Gruden. Paine Gruden es Profesor, bautista. Sí, hermano Boris. sí, la definición de lo ortodoxo, Esa no la. No, no me fui para allá con los ortodoxos, hermano. No me fui con los ortodoxos. Tengo 3 libros del ortodoxo, pero no especifica estos términos tan técnicos como sacramento, ordenanza. Y cuando habla acerca del bautismo, no es tan preciso tampoco. ya, No logré estar seguro de qué es lo que creen los ortodoxos, ¿no? Por lo menos no me ya, preocupé de los ortodoxos en ya. ese ¿Dónde sentido. podríamos averiguarlo? En internet puede ser la teología ortodoxa. De hecho, yo tengo un libro acá de la teología ortodoxa. Aquí, este es la teología de los ortodoxos. Qué bueno que surgió esa curiosidad, hermano, ¿ah? Porque Claro. los ortodoxos se quejan de que nosotros no nos preocupamos de ellos. Es como si no existiera. Pero sí, tiene razón. Pero aquí en el No, y bautismo tienes no. razón, Sí. Pero tienes aquí, razón hermano, en el porque, bautismo no lo encontré. ¿Cuáles son los temas que trata? Cómo desarrolla su teología en 3 puntos trinitarios: neumatología, cristología, redención y deidificación. Los misterios. Ah, acá está, pues, hermano. Todavía no llego ahí. Todavía no llego ahí a los sacramentos. Pero está ahí. Está en los sacramentos. ya. En la Iglesia Católica. En este libro. Teología ortodoxa actual se llama. Teología Ortodoxa Actual de Carl Christian Felmi. Y esto usted, ¿dónde lo compré yo? Ah, lo compré en la CLC en Temuco. Costó como 23.000 pesos más o menos. Pero aquí habla de los sacramentos, no 35. Habla de los sacramentos aquí, pues, hermano. En la lista de los bautismos. Y también habla de. Bueno, hay que leerlo completo para tener. Mira, aquí le voy a decir algo de la significación del bautismo según la concepción ortodoxa. Al menos según algunos de sus representantes, queda limitada por el especial aprecio que se hace de la consagración monástica como segundo bautismo. Ah, bueno, está hablando acerca de otro bautismo. Mm, Carl Christian Felm. sí, En Busca Libre está. sí. Acá Sí. dice, enseñan que la necesidad del bautismo para la salvación y la necesidad de realizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como efecto del bautismo mencionan el perdón de los pecados, el nuevo nacimiento, la adopción como hijo de Dios. En la mayoría de los casos se señala también la imposibilidad de repetir el bautismo. No repiten el bautismo acá. Bueno, hay que leerlo más para tener un- una claridad acerca de lo que piensan los ortodoxos acerca del bautismo. Ya. ¿Qué más? La palabra griega, dice Baire Gruden, que un bautista, la palabra griega bapto significa sumergir, hundir, inmergir, sumir algo en agua. Ese es el significado conocido regular, tanto de la literatura bíblica como de la literatura extrabíblica. El sentido de sumergir es apropiado y necesario por varios pasajes del Nuevo Testamento. Juan bautizaba en el río Jordán. Jesús fue bautizado, subió del agua, entre otros términos. Mia Erickson ahora presenta otros textos bíblicos para confirmar el bautismo que se realizó. El bautismo que se realizó fue por inmersión. Tras oír las buenas nuevas, el eunuco etíope dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Después los dos descendieron al agua. Felipe lo bautizó y los dos subieron del agua. ¿Qué más? El bautismo por inmersión eventualmente se efectúa en los casos donde se cuestiona, dice también Miguel Erickson. Por último, la continuidad de la práctica de la inmersión hasta avanzar a la Edad Media en Occidente y en la Iglesia Ortodoxa Oriental hasta la actualidad insinúa que el bautismo por inmersión ostenta una larga historia. Esto dice Garrett. Ya. La inmersión, dice, el único significado del bautismo es sumergir y se practicó hasta la Edad Media. Y hay varios pasajes bíblicos que aluden que tuvo que haber sido por inmersión por el hecho de las muchas aguas.
Ya se dice el bautismo por inmersión. El bautismo por expresión o rociamiento ahora. Algunos dicen, bueno, esto, voy a leer todo lo que mencionan los argumentos que se emplean por el bautismo por expresión o rociamiento. La corriente del río Jordán en ocasiones muy fuerte. Personas que han intentado bautizarse por inmersión en el lugar donde Juan se bautizaba informan que estuvieron en peligro de ser arrastradas por la corriente. Por tanto, es poco probable que las personas se bautizaran por Juan el Bautista se hubiesen sumergido, porque se lo hubiese arrastrado la corriente. Entonces Juan utilizaba una calabaza, con la misma mano le echaba agua en la cabeza. Ese es el argumento que se emplea. Las muchas aguas no significa necesariamente mucha agua, pues en esta sección geográfica existen variedades de vertientes, pero no se aprecia ningún cuerpo de agua natural suficientemente grande para la inmersión. El bautismo del eunuco por Felipe sería prácticamente imposible la inmersión, porque ellos iban por el desierto. Y en aquella región que atraviesa ese camino que relata el libro de los Hechos, no hay agua. No se distingue ningún cuerpo de agua natural para la inmersión. Es posible, dicen ellos, que lo más probable es que el agua que encontraron fueron agua que quedaron como charcos en el desierto después de una lluvia. Ese fue el agua que quedó, dicen estos grupos. Se evidencia también numerosos casos en el Nuevo Testamento es que es poco probable que se haya efectuado el bautismo por inmersión. Por ejemplo, los 3.000 convertidos en el día de Pentecostés. ¿Cómo se bautizaron tantas personas? El bautismo en la casa de Cornelio. ¿Puede alguno impedir agua para que no sea bautizado? No significa salir a un estanque o al lago o un río para bautizarse, sino el bautismo que agua que había en su casa. En esa época, en las casas de aquellos días, no ostentaban tina de baños. Incluso las personas adineradas tenían que ir a los baños públicos para poder bañarse. También se menciona otro argumento para el bautismo, para practicar otro tipo de bautismo que no sea la inmersión. En Groenlandia, por ejemplo, donde está todo nevado, todo congelado, los ríos están con hielo. Sería una tortura el practicar el bautismo en esas condiciones tan terribles. Bueno, eso en Groenlandia, pero ahora se va en el desierto. En algunos desiertos el agua es muy escasa. El agua se utiliza solamente para consumo, para beber. Ni siquiera se utiliza para bañarse. Por lo tanto, sería muy, muy difícil practicar el bautismo por inmersión en esos contextos extremos. Es otro de los argumentos que se emplea. El vocablo baptismo o bautismo no posee un único significado. Se suele transliterar una palabra cuando tiene muchos significados. Si el vocablo bautizo tuviera una traducción sencilla a una palabra en español, habría sido suficiente para traducirla. Si bautismo significa solo sumergir, entonces podría traducirse esa palabra como sumergir. Se podría hablar de Juan el Bautista como Juan el Sumergidor. O podríamos traducir, y puedes hacer discípulo a todas las naciones de la tierra, sumergiéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero se translitera la palabra como bautismo. Por lo que se logra apreciar la falta de acuerdo en la forma en que se debe practicar el bautismo obedece a lo que quiere significar o simbolizar este sacramento. También el debate surge por un asunto semántico, es decir, el término bautismo, ¿solo significa sumergir? ¿O existe una variedad de significados? A esta pregunta vamos a responder en la siguiente sección de este trabajo. En los clásicos, en la Septuaginta, ya estuvimos viendo qué significaba la Septuaginta en la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y también en los escritos de los padres griegos. La Septuaginta, en el Nuevo Testamento y en los escritos de los padres griegos, las palabras bapto, baptizo y sus derivados se emplean con tal amplitud de significados que demuestra la postura de que no existe ninguna autorización ni razón para pretender que el mandamiento a bautizar sea un mandamiento a sumergir. Por ejemplo, en la Septuaginta, es decir, la traducción del hebreo al griego, de la Septuaginta, los traductores tradujeron del siguiente modo.
rociar. Nosotros en castellanos, rociar. La Septuaginta, este verbo, rociar, ellos lo tradujeron como bapto, es decir, como bautizar. En Éxodo capítulo 12, verso 22, Levíticos, hay varios textos bíblicos. Se usa para los verbos mojar, untar, rociar y esparcir. Es decir, en la Septuaginta, lo que nosotros leemos en el castellano, mojar, untar, rociar, esparcir, el vocablo que se utiliza es bautismo en la Septuaginta. En Daniel capítulo 4, verso 30, Nabucodonosor fue mojado con el rocío del cielo. El vocablo de Nabucodonosor, de que fue rociado con el rocío del cielo, el vocablo es bapto, bautismo. Ciertamente la palabra no quiere significar sumergir. También el libro de Números dan instrucciones específicas para el agua de purificación. Se entiende que es por rociamiento. Ahora en los escritos extrabíblicos, eso fue el escrito bíblico de la Septuaginta. En los escritos extrabíblicos ahora, ¿cómo se utilizó el vocablo bautismo? Sumergir, teñir, teñir sin consideración al modo en que se tiñe, dorar, ¿cómo se dora? En la plancha, barnizar, mojar, humedecer, lavar, templar, ¿qué más? Bueno, eso, empapar, embeber, impregnar, imbuir. Es decir, en las culturas extrabíblicas, el vocablo bautismo tenía todos esos significados. En el Nuevo Testamento ahora, aquí estamos viendo en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 16, verso 24, se utiliza el vocablo bapsi en griego, que quiere decir mojar. En Lucas capítulo 16, verso 24. Vamos a mirar rápidamente ese pasaje. Lucas 16, 24. ¿Qué dice Lucas 16, 24? Aquí dice: entonces le dijo, Padre, Abraham, ten lástima de mí, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua. Ese término que se utiliza mojar, el vocablo es bapsi, es decir, bautismo. ¿De dónde viene el bautismo? Mojando, en Juan capítulo 13, verso 26, Juan 13, 26, ¿qué dice Juan 13, 26? Vamos a leerlo enseguida. Capítulo 13, verso 26. Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan, y a quien se lo dé, ese es. Moja, teñir también, Apocalipsis el 19:13. Apocalipsis 19:13. Aquí tenemos Apocalipsis 19, verso 13. De sangre, y su nombre era la palabra de Dios. El vocablo que se utiliza es bebab menon. La transliteración es bebab menon, que se deriva del bautismo, es teñir. Meter también en bapsas, abluciones, que lavamientos, o lavar los lechos, por ejemplo, lavar las camas. El vocablo que se emplea es el bautismo. Entonces, bautismo tiene muchos significados: mojar, teñir, meter, lavamientos, lavar, entre otros. Profe, ¿Sí, hermano Cristóbal? quizás con respecto al bautismo, cuando se sumerge en el agua, quizás antes la característica geográfica del río Jordán era diferente. Y sí se podía. Quizás. Eso argumento, hermano Cristóbal. Después, cuando realizo la evaluación de este trabajo de investigación, indico que no se pueden utilizar esos argumentos para argumentar uno u otro tipo de bautismo en agua. Porque algunos dicen que no se podían bautizar donde Jesús se bautizó porque las corrientes del río eran muy fuertes. Por lo tanto, tenían que bautizarse solo en la orilla, derramando agua en la cabeza. Ese es el primer argumento. El otro argumento es
que en el lugar donde se bautizaba Jesucristo, donde se bautizó Jesús, es muy, ¿cómo se dice? No es profundo. El agua no llega ni siquiera hasta las rodillas. Por lo tanto, es imposible el bautismo por inmersión ahí. Esos son los dos argumentos que se emplean. Pero hay un problema con presentar esos argumentos. El problema es que hay más de 2 sitios donde Jesucristo se bautizó, presentados actualmente. Ni siquiera hay un solo sitio donde hay seguridad, donde los eventos bíblicos se dicen que ocurrieron. Porque estos lugares fueron asignados en el siglo III después del Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy hay más de 2 lugares donde Cristo murió, donde Cristo fue sepultado, donde Cristo multiplicó los panes y los peces, donde Cristo convirtió el agua en vino y donde Cristo se bautizó. Hay más de 2 lugares, más de un solo lugar. Por lo tanto, no hay seguridad en cuanto a esos datos, hermano Víctor. Tiene usted toda la razón. Además, ¿en qué época? La época en que se bautizó. Y lo otro, si las condiciones del agua hoy son los mismos del siglo I. Eso es lo otro. Por lo tanto, hay que descartar esos argumentos para opinar uno u el otro. Pero bueno, alcance maldito. Ya. ¿Qué más? En la patrística, ¿cómo utilizó la patrística el vocablo bautismo? El diluvio fue un bautismo. El bautismo de Moisés, cuando pasó a través del Mar Rojo. El de los hebreos, cuando entre ellos toda persona o cosa impura era lavada con agua. El bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, bautismo de lágrima de sangre, el bautismo de fuego. En todos esos términos se utiliza el vocablo bautismo. En ninguno de estos casos se refiere a una inmersión. No se niega que bautizei significa sumergir, ni que se emplee frecuentemente en este sentido por parte de los padres o por parte de los autores clásicos. No se niega que el rito cristiano fuera a menudo administrado después de la era apostólica por inmersión. Ni siquiera se niega que durante cierto periodo de tiempo de la historia, en ciertas regiones, fuera la inmersión el método común. Pero lo que se niega es que la inmersión sea esencial para el bautismo, que fuera el método común en las iglesias apostólicas, que fuera en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en las iglesias el método exclusivo. Y más especialmente se niega que la inmersión sea ahora y en todas partes la obligación ni necesaria para la integridad del bautismo cristiano. Son los argumentos que se utilizan para aquellos que bautizan por aspersión o rociamiento. Ya. Terminamos entonces esa parte del bautismo por inmersión o por rociamiento. Son muchos argumentos que emplea un grupo u los otros, ¿eh? Son hartos. Son muchos argumentos, bastante. Extrabíblicos, Septuaginta, Nuevo Testamento y patrística. Ahora, y esto es lo más debatible, es en los candidatos al bautismo. La Iglesia Católica, el bautismo de infante es necesario porque nacen con una naturaleza pecaminosa caída y manchada por el pecado original, dice el catolicismo romano. Martín Lutero, con respecto a los candidatos al bautismo de infantes, dice lo siguiente: el que no nace de nuevo no puede heredar el reino de Dios. Los niños son pecadores por naturaleza y deben nacer de nuevo para ser salvos. También los niños pueden creer. Aquí estoy citando a Martín Lutero. También los niños pueden creer. Ellos pueden tener una fe inconsciente. Mire, los vocablos que emplea, estos son nuevos. Primera vez que lo escuché cuando comencé a hacer este trabajo. Los niños pueden tener una fe inconsciente. También tener una fe implícita. Dejad a los niños venir a mí, porque de tal es el reino de los cielos. Entonces ellos tienen una fe implícita, una fe inconsciente. Por eso que si ellos son pecadores y si no nacen de nuevo, nadie puede entrar al reino de Dios, pero ellos pueden heredar el reino de Dios porque de tal es el reino de Dios. Entonces deben tener, concluyó Martín Lutero, una fe inconsciente, una fe implícita. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. También la fe puede ser vicaria, es decir, la fe de los padres o la fe de la iglesia está presente cuando el niño es bautizado, dentro de la iglesia luterana.
¿Qué le pareció el argumento de los luteranos para bautizar a los infantes? La fe implícita, porque el luteranismo es evangélico. Solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo escritura, solo a Dios de la gloria. Por lo tanto, los niños que se bautizan, él dijo, tienen una fe implícita, tienen una fe inconsciente y tienen una fe vicaria. Es decir, los padres tienen fe y la iglesia tiene fe. Por lo tanto, la fe está presente ahí en el bautismo luterano, sí o sí. No puede estar ausente. Martín Lutero también dijo, cuando nosotros trabajamos, también tenemos una fe inconsciente, porque estamos muy concentrados realizando nuestras labores, pero sin embargo nuestra fe está inconsciente. Nosotros no estamos meditando, reflexionando que tenemos fe. Simplemente en nuestro trabajo, absorto en el trabajo, esa fe sigue estando ahí. Esa fe es inconsciente. Cuando dormimos nosotros, estamos inconscientes de que tenemos fe, pero la fe, cuando trabajamos y cuando dormimos, no la perdemos, sino que sigue ahí estando. Por eso él habló acerca de la fe de los niños inconsciente e implícita. No sé qué le parece a usted el argumento de Martín Lutero, mis estimados hermanos, hermanas, pastores. En el momento de bien bueno, bien contundente. Lo persuadió el doctor Jaime, a Martín Sí. Lutero. ¿Quién más? A mí Virtual. me gustó su argumento, pero siento de que eso de la fe inconsciente está un poco, siento que le falta consistencia, no sé. Más consistencia bíblica, ¿eh? Como Sí, porque rebuscado, estabas muy rebuscado. rebuscado, dijo la hermana Carolina. Sí, algo así. Está rebuscado. Sí, sí, está. ¿Qué bases bíblicas tenía Lutero para afirmar eso? Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede heredar el reino de Dios. Y los niños no han nacido de nuevo, pero de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cómo entonces? ¿Cómo si no han nacido de nuevo, Pero, de ellos es el reino de los cielos? Eso lo planteó Martín Lutero. Recuerden que Martín Lutero es bíblico, ¿eh? Solo Biblia, solo fe, solo gracia, solo escritura. Estamos hablando contra un hueso rudo, duro de roer. Ni el Papa pudo contra él. Bueno, nosotros igual nos apartamos un poco de Martín Lutero, porque no creemos todo lo que él hablaba. Ya, eso fue lo que dijo Martín Lutero, ¿eh? Muy bien, ahora. No, Pablo, Sí, doctor Abraham. sigo llegando, pero tengo una duda ahí donde dice en el punto 2 infantes, Colosenses 2, eh, esa referencia da alguna referencia sobre los infantes, esa referencia. No está basado en el Colosenses, aquí lo vamos a buscar a ver, sobre la circuncisión. Es decir, se fundamenta sobre la circuncisión. El 2:11:12. 2:11:12. En él también ustedes han sido circuncidados, no con la circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirnos a Cristo y despojarnos de su naturaleza pecadora. Al ser bautizados ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con él, porque creyó en el poder de Dios que lo resucitó. Está basado sobre el signo y sello del pacto, es decir, la circuncisión era en el Antiguo Testamento y ahora el bautismo es en el Nuevo Testamento. Esa es la razón de Colosenses 2:11-12. El bautismo sustituyó a la circuncisión del Antiguo Testamento. es como un reemplazo, Exacto. algo así, ¿no? Ya. Un reemplazo, un sustituto. Profe, ¿podría decir de nuevo la definición de Lutero? Dijo que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Ya. Y los niños son pecadores, no han nacido de nuevo. Por lo tanto, en ese sentido, tal cual como lo menciona la Escritura, no pueden entrar al reino de Dios. Pero también se dice, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y entonces concluyó Lutero, ¿cómo se explica esto? Entonces deben tener una fe implícita, una fe inconsciente. Y si se bautizan en la iglesia luterana,
tiene una fe vicaria. La fe de los padres lo sustituye y la fe de la iglesia luterana. Y está solucionado el problema de esos dos textos bíblicos aparentemente irreconciliables, de ese modo. Y dijo, cuando nosotros trabajamos o cuando estamos durmiendo, no estamos conscientes de que tenemos la fe. La fe está implícita ahí. Y no la hemos perdido tampoco cuando dormimos, cuando trabajamos. Pablo, ¿Sí, doctor? pudiera también eso entrar con el tema del varón macedonio, ¿no? Cuando le dijo Pablo que tú serás salvo tú y toda tu casa. Ah, bueno, ese es el carcelero de Filipo. Claro, claro. Ahí no se sabe si habían niños o no habían niños. Sí, todos estos argumentos, por ejemplo, en la casa de Estefanas, de Lidia, carcelero de Filipo, ¿habían niños o no habían niños? Esa es la pregunta. No se sabe, si no lo indica. El texto bíblico guarda silencio sobre estas preguntas que nosotros estamos trabajando acá. Por eso la tesis decía que no hay una sola forma de bautismo válida, por la evidencia histórica, bíblica y cultural, porque los argumentos están basados en el silencio. Por ejemplo, acá no es claro. Lo que sí está claro en el bautismo es que significa estar unido a Cristo, unido al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Eso es lo que simboliza, identificarse con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Debe estar el agua en el nombre del Señor Jesucristo, invocando el nombre de Cristo, bautizarse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está claro. Lo otro, cómo se bautizaban y quiénes se bautizaban, eso es lo que no hay claridad, guarda silencio el texto bíblico con respecto Forma. a aquello. La forma no lo menciona. Si fue con agua tibia, agua caliente, con un balde, en un río, con agua dulce, agua salada, agua turbia, tres veces si se sumerge, si es por inmersión, hay que sumergirlo tres veces o una sola vez. Se puede tirar un piquero o tiene que hacerse para atrás, porque lo de África, está el pastor levanta las manos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todos los de África se tiran al río un piquero, y ahí están todos bautizados. No es claro la forma en que se lleva a cabo el bautismo. Sí está el elemento del agua, lo que simboliza unión con Cristo, en su muerte, sepultura, resurrección. Lo demás no hay claridad. Bueno, ya estamos en la hora. El libro de texto, si alguien necesita el texto de mi trabajo, también se lo puedo enviar si alguien lo requiere. Tengo muy poco texto, ya me lo compraron ya mucho, Bueno, Profe, pero ya estamos a la hora. Sí, hermano Cristóbal. entonces al final concluimos que el bautismo tanto por inmersión como por impresión.